Buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada de novedades fiscales de 2026 de cooperativas. Como Cooperativas Agroalimentarias de España, pues organiza la cátedra con la Universidad de Valencia y se encarga de todas estas jornadas en las que, pues bueno, la de hoy es sobre novedades fiscales. Mi nombre es Félix Corchero, soy el financiero de Cooperativas Agroalimentarias. Voy a moderar esta jornada y voy a presentar a los ponentes, que son tres profesoras de la Universidad de Valencia. Pilar Alguacil, que es catedrática de Derecho Financiero y Tributario, que nos hablará pues, sobre novedades en impuestos de sociedades y este tipo de asuntos. Pilar Bonet, que es profesora de Derecho Financiero y Tributario, especialista en IVA y régimen de socio. Y Teresa Puchol, que es profesora ayudante también de Derecho Financiero y Tributario, que nos hablará sobre el gravamen complementario y novedades en este sentido. También decir que esta jornada pues, está patrocinada por Caixa, por Agrobank. Y la estructura de la jornada se va a dividir pues, en tres bloques. Cada ponente estará entre 20 y 30 minutos explicando esas novedades. Podréis ir escribiendo vuestras consultas en el chat y al final pues habrá media hora más o menos para poder interactuar, más preguntas y resolver cuestiones y dudas que tengáis. Sin más, voy a dar paso ya a Pilar Alguacil para que comience con la ponencia. Hola Pilar, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Feliz. Oye, encantada de estar aquí, como todos los años, ya llevamos varios años que esta edición, este seminario de Navidades Fiscales, que bueno, que creo que tiene buena acogida porque ha habido un éxito de inscripción. La verdad que siempre es un placer, ver que hay interés por la materia tributaria, tenéis más interés que mis alumnos, ya os lo digo yo, aunque algunos de ellos debo reconocer que son bastante proficientes, pero fenomenal, fenomenal estar aquí. Y nada, yo me voy a encargar de la parte de impuestos sobre sociedades, o sea, imposición directa de la cooperativa y el régimen fiscal de cooperativas, ¿vale? Entonces, esa parte me toca a mí. Luego, bueno, como ha comentado Félix, Pilar Bonet es experta en IVA y en tributación del socio. De hecho, está preparando ahora una guía de tributación del socio también para la cátedra. Estamos preparando que saldrá, pues no sé cuánto saldrá, pero no tardará mucho. Y estamos en ello. Y luego, bueno, pues nada, yo creo que os va a interesar mucho. Este año, bueno, siempre las novedades fiscales lo que hacemos es, o sea, miramos primero las novedades normativas, ¿vale? O sea, qué cambios normativos ha habido. Después, miramos jurisprudencia, luego doctrina administrativa, separando a los tribunales administrativos de las consultas de la Dirección General de Tributaria. Y por último, nuevamente comento alguna duda que se ha planteado durante el año y que me parece un poquito más interesante y tal. Este año debo adelantar que en novedades normativas hay prácticamente nada. ¿Por qué? Porque todos sabemos la situación en que está el gobierno actual en cuanto a su posición parlamentaria, con lo cual no ha podido aprobar la ley Omnibus que recogía modificaciones tributarias y por tanto solamente tenemos la modificación, una modificación que vamos a ver ahora que es de carácter muy menor. En principio, lo que tendría que haber salido y que hubiera sido algo de mucha relevancia y con un impacto considerable muy importante para nuestra materia, para las cooperativas agroalimentarias, es el proyecto de ley integral de impulso de la economía social, que ese sí que está ahora en el Senado, ya se han aprobado las enmiendas del Congreso, el Senado se va a limitar a informar, con lo cual prácticamente el texto que hay ahora es el que va a salir, ya no hay mucha modificación y tal, pero ¿qué pasa? Que no tenemos nada que se refiera, o sea, a las cooperativas y que nos afecte a nosotros. ¿Por qué? Porque sí que hay una modificación de la ley 2090 de régimen fiscal de cooperativas. Hay una modificación en el sentido de que se modifica el artículo 7 y se hace un nuevo artículo 12 bis, ¿vale? Pero ninguno de los dos nos afecta, solo se ha introducido la consideración de cooperativa especialmente protegida para algunas cooperativas de viviendas, que son las cooperativas de viviendas que no llevan el sistema de
adjudicación en propiedad, sino de cooperativas de viviendas en cesión de uso, lo que podríamos venir a llamar cooperativas de alquiler, ¿vale? Estas cooperativas, digamos, de alquiler, ahora van a pasar a ser cooperativas especialmente protegidas cuando cumplan unos requisitos, digamos, normales, ¿vale? Y lo que ocurre, lo que sí que pondría bien manifiesto es que es una pena que esto no haya dado lugar a una medicación más amplia de las cooperativas especialmente protegidas, que hubiera afectado a más cooperativas que a nosotros, pero también a nosotros. ¿Por qué? Os comento. Mirad, voy a quitar el modo presentación y vamos a ver las notas de orador, porque yo en las notas de orador he puesto la, he puesto la modificación que se ha realizado, que está propuesta en la ley de impulso integral. Se ha modificado el artículo 7, como os decía, porque ahora son especialmente protegidas las de viviendas, y luego se ha introducido un 12 bis donde las cooperativas de viviendas son aquellas que son de alquiler, pero lo que es importante, ¿vale? Es que dice, también podrán asociar personas jurídicas sin ánimo de lucro, ¿vale? Y luego podrán incorporar socios colaboradores, ¿vale? Esto es una petición que ha hecho cooperativas agroalimentarias y que ha hecho CEPES en muchas ocasiones también para las agroalimentarias y para todas las cooperativas especialmente protegidas, porque las agroalimentarias tenemos un problema, y es el problema que ya hemos visto varias veces, de que tenemos socios jubilados que son socios colaboradores porque no son socios cooperadores, y eso nos quita la especial protección. Lo hemos pedido muchas veces y bueno, pues es una pena que la ley integral no lo haya recogido. Pero bueno, nos da esperanzas de que en algún momento, en alguna otra ley, lo podremos meter, porque si lo han metido para las cooperativas de viviendas en cesión de uso, pues en algún parece que no hay mucho problema y en algún momento lo podremos meter, porque es una cosa que hemos intentado varias veces. Vamos, hemos elaborado muchos informes sobre esto, lo hemos manifestado al ministerio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor en alguna otra ley lo podemos meter. Pero bueno, sencillamente la única modificación que no requería, que no había problemas de mayoría parlamentaria, porque no era un tema puramente tributario, sino que era una ley integral de economía social, pues es una pena que no haya recogido esto, pero nos da esperanza de que en algún momento se recoja. La única modificación normativa que tenemos de verdad es en el impuesto sobre sociedades. No es una reforma significativa, porque lo que hace es incentivos que ya existen, lo que hacen es que eran temporales para los años 23-24 y ahora se aumentan para 25-26, para ejercicios 25-26, que son las deducciones de los incentivos de autoconsumo renovable y vehículos de carga eléctrica. ¿Vale? Ya existía, y entonces para evitar la caducidad lo que se ha hecho es que ha salido un decreto ley que lo que hace es prorroga esos incentivos, que nos pueden afectar en la medida que hay algunas cooperativas agroalimentarias que sí que están haciendo mucho autoconsumo renovable, y bueno, imagino que el tema de vehículos eléctricos pues también les puede afectar. Sí que a mí me cuesta el autoconsumo, porque además sé que hay cooperativas alimentarias que incluso están montando comunidades energéticas, entonces ahí la verdad es que esto, bueno, pues nada, pero no es una modificación realmente, es una novedad en el sentido de que, bueno, pues un incentivo temporal que estaba para los años 23 y 24 se alarga a 25 y 26, que lo sepamos. Y y también aquí, si queréis ver en las notas de orador, también he puesto el texto para que lo viéramos. A ver, así, bueno, ahora lo sacaremos. O sea, los incentivos son, bueno, para las instalaciones de energía renovable. Bueno, ya sabemos que el objetivo es sustituir las energías fósiles y no se cambia nada, ¿eh? Solamente se mantienen tal cual y se amplían a 20 vehículos. Y los vehículos eléctricos lo mismo. O sea, teníamos que los vehículos eran con diferentes entidades económicas, que fueran fundamentalmente eléctricos, y también afectaba a infraestructuras de recarga. Eso también hay cooperativas agrarias que pueden tener infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Y lo mismo, no se modifica absolutamente nada más que el tiempo, ¿vale? Bueno, y con esto acabaríamos con las novedades normativas en total. Es que no hay más, porque ya os digo, o sea, la situación parlamentaria, de debilidad parlamentaria del gobierno, ha hecho imposible aprobar ninguna norma más. Entonces, bueno, pues pasamos ya directamente a la jurisprudencia, ¿vale? Aquí sí que hay un tema que a mí me parece bastante interesante, porque, bueno, no sé si os acordaréis,
que hace unos años se modificó el artículo 117 de la Ley General Tributaria. Yo lo conté aquí. En el novedades tributarias, no recuerdo mal, 2023, no recuerdo, no lo tengo claro ahora. Pero bueno, se modificó el artículo 117 de la Ley General Tributaria porque siempre se preveía que la comprobación de la situación o sea, del cumplimiento o no de los requisitos para ser cooperativa protegida o especialmente protegida era una cosa que tenía que hacer necesariamente la inspección. Y de hecho, durante muchos años estaba en el plan control de la inspección tributaria, que esto también lo he contado yo en novedades tributarias. Cada año contaba que estaban dentro del plan de inspección. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hace unos años se modificó el artículo 117 de la Ley General Tributaria en el sentido de que la comprobación del cumplimiento de los requisitos para un régimen fiscal especial, como es el caso del régimen especial de cooperativas, pues ya era un procedimiento que podía ser de gestión. Esto, claro, esto tiene cierta importancia porque implica que para la comprobación de que, o sea, de que no hemos incurrido en una causa de pérdida del régimen, de las que están en el artículo 13 de la ley 2090, o de que cumplimos los requisitos del artículo 9 de la ley de régimen fiscal de cooperativas para ser especialmente protegida, ya no hace falta que nos pase una inspección, sino que los órganos de gestión pueden requerirnos para comprobarlo siempre y cuando no requiera una comprobación exhaustiva de la contabilidad. ¿Vale? Pero claro, directamente, sencillamente, ver la memoria, que es, con ver la memoria ya es suficiente, o con requerirnos un par de información, pueden comprobar sobre todo los temas más importantes, o sea, donde siempre caen, ¿no? Por ejemplo, el tema, lo que decimos, el tema 9, es decir, listado de socios, ahí no hay que no hay que pedir contabilidad, pero incluso participaciones en sociedades no cooperativas o cosas de este tipo, o a que no gestiona el Fondo de Educación y Promoción. Son cosas que, bueno, que con la misma memoria, desde luego ya lo vemos, pero no hace falta ni siquiera pedir la memoria, con lo cual esto implica que los órganos de gestión pueden comprobarlo de una manera, con un procedimiento incluso de verificación de datos, pero sobre todo de comprobación limitada, que es bastante más sencillo que montarse una inspección. Vale. Entonces, esto que se modificó hace unos años, el tema está en, bueno, pues el Tribunal Supremo ha confirmado la posibilidad de que se pueda revisar los regímenes especiales por, la, por los órganos de gestión, y en materia de cooperativas ya hubo una sentencia en el 21 que ya directamente, que es la sentencia que tenéis aquí reflejada del 23 de marzo, en que se confirmaba que se puede comprobar el cumplimiento de requisitos para el régimen fiscal especial de cooperativas siempre y cuando no se requiera una investigación contable exhaustiva, es decir, que la propia visión de la memoria estaría permitida por parte de los órganos de gestión. Con lo cual, con un procedimiento de cooperación limitada, lo que comentamos, esto se confirma, etc. Bueno, lo que ahora nos interesa, que es la novedad de este año, es que hay una sentencia en 2025 que nos interesa mucho, ¿vale? Que lo que se hace es, o sea, si nosotros hemos hecho una comprobación limitada comprobando los requisitos, el cumplimiento o incumplimiento de requisitos para el régimen fiscal especial de cooperativas, el Supremo dice, como eso también se puede comprobar luego en sede de inspección, porque la inspección puede lo más, respecto de la protección limitada, que puede lo menos, lo que sí que, o sea, en principio podríamos volver a comprobarlo, pero dice el Supremo, no. Si usted ha comprobado en comprobación limitada, aunque sea el órgano de gestión, usted es la misma administración. Entonces hay un efecto preclusivo. Usted ha comprobado que cumple los requisitos para ser fiscalmente protegida, ya no lo puede comprobar en inspección. Para esos ejercicios, evidentemente, no es que no lo pueda comprobar para nunca. Pero para el ejercicio que ha comprobado, hay efecto preclusivo. Y usted no lo puede comprobar en inspección. Y esto vale tanto para la comprobación del cumplimiento de requisitos para ser protegida como para los requisitos para ser especialmente protegida. Y es muy importante porque, bueno, pues si hemos pasado ya por el filtro de la comprobación limitada, podemos estar tranquilos que aunque nos tenga una inspección, no nos pueden volver a comprobar esto, ¿no? Y está bastante bien. A mí me parece que es una sentencia importante que no está dictada en materia de cooperativas, pero que sí que nos afecta en la medida en que ahora nos han trasladado esa materia a los órganos de gestión y, por tanto, es muy posible que no haga falta que pasemos una inspección para que nos comprueben, ¿no?
Entonces, es. Bueno, otra materia que también, en la que también tenemos, bueno, novedades. Acordaba que, bueno, el tema de la retención de administradores yo es la típica cosa que, bueno, pues que sabéis que hace, bueno, pues al principio se podía, eran deducibles las retenciones de administradores, luego ya no se podía porque hubo una sentencia aquella de que si no se contemplaba específicamente en estatutos, se suponía que el cargo era no remunerado y por tanto era una liberalidad. Luego se introdujo la ley en el artículo 15 de la ley 27 de 2014, la ley de impuestos sociales, el tema de que siempre serían deducibles los cargos de alta dirección, que bueno, una relación laboral de alta dirección. Luego hubo también doctrina administrativa en el sentido de cuándo sí, cuándo no, etcétera. Ha habido ahí sus más y menos, porque además hubo una doctrina en el sentido de que como no eran deducibles los gastos ilegales, en la medida en que no estaba contemplado en estatutos, que se consideraba que era no remunerado, si era remunerado era ilegal, entonces, bueno, ahí ha habido, entonces, bueno, ahora ya últimamente ya tenemos una doctrina del Tribunal Supremo bastante más, un poquito más en la dirección de que abriendo la mano a que los cargos de alta dirección de administradores puedan ser remunerados e incluso aunque no haya un contrato de alta dirección. ¿Vale? Entonces, en principio hubo ya una sentencia en el 23 que fue bastante importante, que dejaba claro que en el cargo de alta dirección, aunque los estatutos no lo preveyeran, era una relación laboral, no se fusionaba con la relación mercantil de administrador y por tanto era un vínculo laboral y era un gasto de personal y ya está. ¿Vale? Ahí sí que había un poco de, bueno, la remuneración del administrador será deducible, se puede deducir de los estatutos, una cantidad, ya no, o sea, diferenciando lo que es el cargo de alta dirección con un contrato laboral, aunque sea un contrato laboral especial, de la remuneración del administrador que no tiene cargo de alta dirección, ¿vale? Que también se emitía. Y la sentencia, que a mí me parece muy importante, y yo lo digo porque esto les afecta a los miembros del Consejo Rector. No sé cuántos miembros del Consejo Rector tenéis que estén cobrando un sueldo, la verdad, pero bueno, en el caso de que lo tengáis, pues esto se nos aplica exactamente igual que una mercantil de capital, lo mismo. Pues ahora, el Supremo ya deja claro que la retención de administrador es deducible aunque no estén previstas en estatutos si están acreditadas y contabilizadas, ¿vale? Es decir, que el gasto existe y está directamente relacionado con la actividad empresarial, no es una liberalidad porque es un gasto correlacionado con los ingresos y el hecho de que no esté previsto en los estatutos no lo convierte en liberalidad ni en gasto ilegal, ¿vale? Ya teníamos, esta ya es la segunda sentencia que sale con esto, con lo cual hace doctrina jurisprudencial y ahora ya no habrá más problema en las sentencias de base, ni tendremos ya ni hay posibilidad de que la administración salga. Hay posibilidad porque hay separación de poderes, pero no lo van a hacer porque saben que luego van a ir a los tribunales y lo van a perder. Entonces, esto ya ha hecho doctrina, con lo cual ahora tenemos muchísimo más margen de actuación para el tema de la retribución de miembros del Consejo de Dirección. Con lo cual, por cerrar este capítulo, tendríamos en materia normativa la prórroga temporal de la libertad de amortización para el autoconsumo renovable y los vehículos eléctricos, el hecho de que las cuestiones evaluadas en la comparación limitada precluyen para la inspección y esto nos afecta muy particularmente para las causas de pérdida de la condición de fiscalmente protegida y para el cumplimiento de requisitos de especialmente protegida. Y luego tenemos ya una doctrina jurisprudencia respecto de la deducibilidad de los cargos de la retribución de administradores si está acreditada y suficientemente contabilizada. O sea, que no hay duda sobre que se ha pagado y tiene una correlación lógica con los ingresos. Es un tema que nos puede importar para los consejos rectores de las cooperativas. Bueno, y luego tenemos, en cuanto a la doctrina administrativa, tenemos algunas resoluciones del TEAC, una del TEAR de Cataluña y algunas consultas de la agencia tributaria que, bueno, igual a mí me parece que pueden ser interesantes para cooperativas agroalimentarias. Muy importante.
el valor probatorio de los informes de auditoría para la separación contable de ingresos y gastos cooperativos y extracooperativos. Este es un tema que además a mí me lo han planteado varias veces desde varias cooperativas, porque, claro, la cooperativa aplica la orden ministerial, hace una separación contable de resultados cooperativos y extracooperativos que le parece razonable, pasa el auditor lo encuentra todo perfecto y luego llega la inspección que no, esto no está, no hay una buena separación contable, no se puede deducir de aquí lo que son ingresos cooperativos y lo que son gastos cooperativos y por tanto ha incumplido el requisito de separación contable, pierde la protección general y por tanto pierde la protección especial. Pues nada, que sepáis que no os podéis quedar tranquilos con el tema de que haya pasado la auditoría porque se confirma que el valor probatorio de los informes de auditoría no afecta a la decisión de la inspección, ¿vale? O sea, de hecho, el TEA, vamos, ya había una sentencia de la Audiencia Nacional del año 23 ya en este sentido, pero es que el TEA se reitera una y otra vez y en este caso confirma su propia resolución del 19. O sea, viene a decir que los informes de auditoría tienen un valor probatorio, pero tienen un valor probatorio a efectos de auditoría y que además lo que hacen los auditores no tiene nada que ver con lo que hacen los inspectores a efectos del cumplimiento de la contabilidad. Esto es un poco, es decir, además aduce que son métodos diferentes porque los auditores pues, hacen muestreos, etcétera, mientras que lo que nosotros tenemos, o sea, lo que tienen que hacer los inspectores es comprobar que la contabilidad permite determinar con precisión lo que son ingresos y gastos cooperativos. En el caso de autos, que es este mismo, ¿vale? Bueno, todo está claro que la separación contable de ingresos y gastos cooperativos y extracooperativos ahora mismo es requisito necesario para tener el régimen fiscal especial, el de normal protección, el de la protección general. Esto lo tenemos claro, pero vamos, la diferencia es, nosotros cumplimos la orden de 2010, lo hacemos tal y como dice la orden, hemos hecho la separación contable y por tanto ya hemos cumplido con el, digamos, el requerimiento para la protección fiscal. El problema está en determinar cómo se calcula, o sea, cómo se hace esto, ¿vale? Porque en el caso de autos, que es lo que estoy comentando, o sea, si tenemos el criterio general queda claro, el problema es cómo se hace esto en concreto. En el caso de autos, lo que ocurre es, los ingresos se determinan en función de las ventas, porque además está propiedad alimentaria, en función de las ventas hechas a terceros y a socios, o sea, las compras hechas a terceros y a socios. Perdón, no, es en el sector, en la sección de suministro. Que las ventas hechas a terceros y a socios se separan correctamente, pero lo que se hace es que las compras se prorratean, ¿vale? Y entonces, la inspección dice que no se han separado correctamente los gastos. O sea, que los gastos no están correctamente delimitados. Que no se han separado las compras hechas a terceros de las compras hechas a socios y que la delimitación así como estimativa no vale porque hay muchos elementos que se podrían desvelar que no se han desvelado. O sea que entonces viene a decir que no nos vale con cualquier delimitación de los rendimientos cooperativos y extracooperativos, sino que tenemos que hacer una delimitación de la que se pueda dilucidar con claridad qué cosas son cooperativas y qué cosas son extracooperativas. Esto es, bueno, lo que nos pone de relieve es que el nivel de exigencia en esta separación es altito, ¿vale? No se puede hacer de cualquier manera. Yo sí que recomendaría, ¿vale? Que primero, ya de la doctrina de la jurisprudencia y en este sentido, lo primero, mucho cuidado con la contabilidad auxiliar, o sea, se tiene que desprender de la contabilidad principal los criterios en la memoria, o sea, porque una de las cosas que el Supremo ya había dicho y que ahora el TEAC hace que tire para atrás esta contabilidad y es el mismo criterio que había utilizado la Audiencia Nacional, es los criterios para determinar qué gastos y qué ingresos son cooperativos y extracooperativos se tienen que desprender explícitamente de la documentación contable, incluida la documentación contable, la memoria, ¿vale? Es decir,
La memoria no se puede redactar, y esto bueno, lo digo cada vez que me consultan, pero esta sentencia, esta resolución lo pone muy de manifiesto. Los criterios no podemos hacer un apartado en la memoria, ¿vale? Sobre este tema, en el tema de la separación contable de resultados, genérica, ¿vale? Repitiendo lo que dice la orden, lo que dice la ley de cooperativas que no se da aplicación, no. Tenemos que decir, hemos utilizado estas cuentas de compras, estas cuentas de gastos, y hemos utilizado para los gastos comunes estos criterios de prorrateo, teniendo en cuenta que son razonables por este motivo o por el otro. Es decir, tiene que haber una fundamentación bastante clara de la que se determine que hay una razón fundamentadora para decidir que ese es el ingreso o el gasto operativo. Porque si luego el inspector no está de acuerdo con el criterio, puede no estar de acuerdo con el criterio y puede modificar la base imponible. Pero lo que no puede decir es que no ha habido una separación contable, porque aquello está totalmente fundamentado hasta su último extremo. Si luego queréis, por no alargarme mucho, no lo saco, pero si luego queréis, podemos mirar la sentencia, perdón, la resolución y ver los argumentos concretos, ¿vale? Si tenéis interés, luego en la última parte del seminario podemos entrar ahí, si alguien tiene interés, ¿vale? Pero sí que me interesa que sepáis que el nivel de detalle tiene que ser máximo, ¿vale? O sea, que tenemos que poder decir, vale, tenemos 3.200 de gasto de amortizaciones a los ingresos, a las reuniones cooperativas, porque hemos aplicado este porcentaje, porque lo hemos fundamentado en tal, ¿vale? Y las compras a terceros las hemos separado de las compras a socios porque hemos podido separarlas, no hemos hecho un prorrateo de todo, sino que esto se podía separar, ¿vale? Me refiero a este tipo de cosas, hay que tenerlo muy en cuenta porque aunque luego la auditoría diga esto está correcto porque se ha seguido un criterio, digamos, o porque las cuentas están correctas, no nos va a valer, no nos va a valer porque según el TEA, que es lo que también sale en la jurisprudencia menor y lo que ha salido en la sentencia de la Audiencia Nacional de 23, es que es la opinión de un experto en materia contable y no tiene más valor probatorio que la propia contabilidad, ¿vale? Según dicen esto. A mí me parece un poco exagerado, sinceramente. Es verdad que el informe de auditoría no está hecho, el objetivo del informe de auditoría no es determinar si se cumple o no el criterio de separación contable, ¿vale? Pero el informe de auditoría lo que está haciendo es si se ha aplicado correctamente la orden de contabilidad de cooperativas. Y en esa orden se determina la forma en que se hace la separación contable. Así que esto me parece un poquito exagerado, que no tenga ningún valor probatorio. Que no restrinja ni anula las posibilidades de comprobación de la inspección, o sea, que la inspección pueda decir no estoy de acuerdo con la auditoría porque no ha tenido en cuenta esto o por lo otro, no es lo mismo que decir que no tiene valor probatorio efectos fiscales. O sea, el informe de auditoría para mí sí tiene un valor probatorio porque establece una presunción que la inspección tendría que tumbar. O sea, tendría que motivar por qué no lo tiene en cuenta. En concreto, ese informe de auditoría. O sea, descalificar el informe de auditoría a mí me parece un criterio lógico por parte de los tribunales y por parte de la administración tributaria. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿vale? Entonces, yo ya os digo, no estoy de acuerdo con ese criterio y me parece que no, que es cierto que no tenemos, o sea, que la inspección debe de poder opinar, ¿vale? Pero si opina algo diferente del informe de auditoría, debería poder motivarlo, o sea, debería decir, no me vale porque no tengo en cuenta esto y lo otro y lo otro. Y yo creo que el criterio es este. Vale, bien. Ahí ya nos vamos a los tribunales. Pero lo que me parece un poco raro es que ni la administración tributaria ni los tribunales le den ningún valor probatorio de informe de auditoría, porque se supone que la auditoría lo que ha hecho es comprobar el cumplimiento correcto de la norma contable que establece la separación contable, con lo que hay el objetivo de Israel. Yo ahí lo dejo, porque tampoco quiero discutir más, pero es lo que hay. Sí que es verdad que es lo que hay, bueno, pues esto es lo que dicen los argumentos son que el objeto de la auditoría es distinto, ¿vale? Porque analiza las cuentas conforme a la normativa contable, ¿vale? Pero, escuchas, la normativa contable tiene en cuenta la separación contable, porque, bueno, ya no me quiero enrollar mucho con esto porque me indigno con esta doctrina, pero para mí no tiene mucho sentido, porque la norma fiscal, en esto se remite a la normativa contable. O sea, lo que dice la norma fiscal es no tendrá el régimen fiscal el que incumpla la obligación contable de separación, ¿vale? La normativa contable establece la forma de la separación, pero tú no lo puedes hacer de otra manera, tienes que cumplir la normativa contable. Y la auditoría inspecciona que has cumplido con la normativa contable.
Debería ser todo lo mismo. Ya repito, esto no significa que la inspección no pueda discrepar del criterio de la auditoría, pero no anular el hecho de que hay una auditoría, ¿no? Bueno, pues eso, es indiferente según el TEAC y la audiencia, porque la auditoría evalúa la fiabilidad contable y en cambio la inspección, pues corrige la tributación según la ley de impuestos. Bueno, ya, pero es que aquí estamos hablando, aquí de lo que estamos hablando es del cumplimiento de la auditoría contable. Entonces, bueno, y luego, pues eso, los métodos, o sea, la auditoría utiliza un muestreo y también la inspección hace un análisis exhaustivo. O, por ejemplo, la operación. A mí este argumento me parece más razonable. O sea, me parece razonable si dijera, no nos podemos someter al dictamen de la auditoría porque no ha analizado exhaustivamente toda la contabilidad. Vale, ahí sí, ahí te lo compro. Pero que no tenga ningún valor probatorio, sinceramente, yo no lo veo. La verdad, no. O sea, en la medida en que tanto el régimen fiscal de cooperativas como el impuesto sobre sociedades se remite al resultado contable, un informe de auditoría respecto del cumplimiento o no de la normativa contable debería tener algún peso. Y para no dárselo, tendríamos que motivarlo. Pero bueno, yo voy continuando porque aquí me he enrollado un poquito, ¿vale? Sí, el problema que tenía esta cooperativa es eso. Tiene una cuenta de resultados única y las compras no estaban desagregadas, ¿vale? Entonces, vale, esto también quería hacer hincapié en esto, que nos fijamos mucho en la desagregación de los ingresos y en ocasiones los gastos un poco, pues eso, hacemos un prorrateo y ya está, ¿no? Haremos un prorrateo de aquello en que no haya más remedio, porque son gastos comunes. Pero en cuanto, o sea, el problema que tenía esta cooperativa es que los gastos específicos de la parte cooperativa de esta cooperativa no los había desarrollado, ¿vale? Vale. La, la resolución sigue siempre con esta doctrina que a mí me parece totalmente desfasada de que esto es un régimen fiscal privilegiado y por tanto para el cumplimiento de los requisitos tiene que ser exhaustivo, tiene que ser como más al 120%, etcétera. Y que bueno, pues eso, ya ves, que es el cumplimiento debe interpretarse de forma restrictiva, que la práctica significa que se le da a la inspección una presunción de que le permite un poco sospechar de todo. Vale, continuando con lo que ha habido, vale, todos sabemos, porque el año pasado lo vimos, en novedades fiscales también, los que estuvimos el año pasado, que, bueno, ya lo sabéis además por otros claro, pero vamos, que lo vimos el año pasado, que se modificaron los tipos de gravamen para las pymes y las micropymes en el impuesto sobre sociedades, ¿vale? Entonces, que además había una aplicación escalonada y las cooperativas teníamos el mismo tipo de las micropymes, de las pymes y las micropymes, o sea, teníamos el tipo general menos 3 puntos, con un límite máximo del 20%. Vale, bien, este es el cuadro que saqué el año pasado también, ¿vale? Que es el cuadro del escalonamiento. Y este sería, en principio, claro, el tema es el siguiente. El año pasado también le dijimos que a las cooperativas se les iba a aplicar el tipo general, menos 3 puntos, y que como ahora el tipo de como el tipo de las micropymes y el tipo de las pymes es un tipo general, que está dentro del párrafo del artículo 29 que habla del tipo general, en principio se les aplica el mismo tipo que las pymes y micropymes, menos 3 puntos, con un IPC del 20%. Por ejemplo, este año 26, si fuéramos una micropyme, que puede ocurrir, pues en la primera parte de la base imponible se nos aplicaría un 16%, pues son 3 puntos menos del 19%. ¿Vale? Y bueno, en la parte extra cooperativa se aplica el tipo general, que sería el 19%. Vale, no, lo que nos interesa es ver, porque el problema está, o sea, en realidad no hay ningún problema. El problema está en la sospecha de lo que ha ocurrido en otras ocasiones. En otras ocasiones, a las cooperativas se nos ha negado sistemáticamente la posibilidad de aplicar los tipos especiales, ¿vale? Entendido por tipos especiales el que no fuera el 25. Y entonces, y no se nos aplica, y ha habido consultas en tiempos anteriores, cada vez que se modificaba un tipo para pymes, micropymes, entidades de nueva creación, etcétera, así ponemos en que no se nos aplicaba ese tipo porque teníamos un tipo especial, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, decir que ya ha habido una resolución del TEAR de Cataluña
diciendo que a las cooperativas de nueva creación se puede aplicar el tipo correspondiente menos 3 puntos también, ¿vale? Con lo cual, y esto ya se ha incluido ya en el informe de la agencia tributaria, ya se ha incluido, o sea que lo tengo claro. Claro, esto está muy bien porque nos deja muy tranquilos de que efectivamente esa interpretación, no solamente para las entidades de nueva creación, sino para las pymes y micropymes, va a ser pacífica y no se va a poner en duda, como no ocurrió, en cambio, cuando teníamos el tipo escalonado para las pymes anterior a esto, ¿vale? Y hablando de la aplicación del tipo de empresas de nueva creación, sí que hay una consulta este año sabéis que el tipo de empresas de nueva creación se aplica para las empresas de nueva creación siempre y cuando no hayan desarrollado la actividad previamente por otra entidad o formen parte de un grupo. ¿Vale? Esto, o sea, nosotros, el tipo de entidades de nueva creación, en realidad las cooperativas agroalimentarias, como cooperativas agroalimentarias, no se nos va a aplicar porque, bueno, se puede crear cooperativas de segundo grado, pero cooperativas de primer grado no es un fenómeno que estoy ocurriendo. A mí, personalmente, se me ocurre que es más fácil que nos lo tengamos que aplicar para cuando constituamos filiales de sociedades mercantiles, ¿vale? O cooperativas de segundo grado. Entonces, ahí sí que se nos puede aplicar. Y entonces, bueno, pues que sepamos, que ya sabemos que si formamos parte de un grupo o si ha habido una actividad persistente, pues no se nos va a aplicar el tipo de empresa de nueva creación. Y esto nos afecta mucho porque las cooperativas perdemos la protección fiscal si participamos más, ya sabéis, en un porcentaje superior al 5% en una sociedad no cooperativa, algo que tenemos también, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando participamos de forma mayoritaria en una sociedad mercantil, entonces se entiende que hay grupo y por tanto la sociedad que estamos constituyendo no se aplica el tipo de las entidades de nueva creación. Aquí hay un caso de la sociedad que está totalmente participada por la sociedad B y no puede aplicar el tipo de nueva creación, aunque la actividad no sea persistente, sino por el concepto de grupo, ¿vale? Porque es el grupo mercantil, aunque no haga grupo, aunque no tribute consolidadamente. Por tanto, en este apartado, la auditoría no vincula a la inspección, la contabilización separada afecta, tenemos que tener criterios que estén contabilizados para que expliquen por qué hemos determinado ingresos y gastos en esa separación, y luego el tema de la aplicación de los tipos. Y ya por último, que estoy acabando ya, que sé que se me está acabando el tiempo, un tema que se ha planteado, que es el tratamiento fiscal de los retornos cooperativos, ¿vale? Esta es una cosa que se ha planteado durante el año. Bien, aquí, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que si tenemos participación en una cooperativa protegida, nos podemos deducir el 10% sobre los retornos cooperativos, ¿vale? Es la cuota del impuesto sobre sociedades. Si es especialmente protegida, el retorno solamente nos podemos deducir al 5%. Esto, el artículo 32 fue derogado para el IRPF. Esto no se aplica a los socios personas físicas. Ya el retorno de los socios personas físicas, bueno, no se deduce nada, ya está. Va a dar 100.000 del ahorro y ya está. Pero, cuando se hizo el artículo 32, la 2090, esto tenía cierta relación con el tipo del 35% que pagaban las sociedades por sus dividendos, ¿vale? Con el porcentaje de reducción del 50% sobre la cuota que tenían entonces, ¿vale? Esto era el legislador intentó hacer un tipo similar en cuanto a cuotas, ¿vale? Pero ahora ya no tiene nada que ver. Ahora ya no tiene nada que ver. Y esto sigue vigente para el impuesto de sociedades de las cooperativas. Con lo cual, tuvimos ya una consulta, entonces, que con una cooperativa agraria también, y que preguntaba, bueno, ahora como ya ha cambiado el régimen de deducción y de erosión de la doble tributación en el impuesto sobre sociedades y se ha derogado para el IRPF, se sigue aplicando el artículo 32 para las cooperativas y la Dirección General de Tributos se sigue aplicando exactamente igual. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que es mucho menos favorable el tratamiento del retorno cooperativo que el del dividendo. ¿Por qué? Porque tú obtienes un dividendo y aunque pagues al 25% ese dividendo, que también lo pagas si eres cooperativa, porque un dividendo siempre es un ingreso extra cooperativo, ¿vale?
pasa el 25% del dividendo, tanto si es sociedad de capital como si es cooperativa, pero igual porque ese 25% se reduce en un 95% en la base imponible, porque hay una reducción del 95% del importe del dividendo. Con lo cual, ese 25% se queda en una tributación efectiva de 1,25, ¿vale? Con, si la participación es igual o superior al 5%, es una participación significativa. En cambio, en el retorno cooperativo, tú, aunque tribute por el retorno al tipo del 20, que es el tipo de resultado cooperativo, la reducción es del 10 o del 5%, con lo cual, si es del 10, tributas al 18, si es del 5, tributas al 19%. O sea que la diferencia de tributación es vital y penaliza mucho al retorno cooperativo respecto del dividendo, sinceramente. O sea, aquí miramos una sociedad de capital, por el dividendo tributa esto, por un retorno tributa esto, sí, y por un retorno de cooperativa especialmente protegida tributa así. El dividendo en la cooperativa perceptora tributa igual que la sociedad de capital, y en el caso del retorno de la cooperativa o pues tributa un poco menos que la sociedad de capital, pero en realidad el retorno tributa mucho más que el dividendo. Y esto pues penaliza mucho al inversor en cooperativas, ya sea otra cooperativa o ya sea una sociedad mercantil, ¿vale? Y bueno, pues también lo hemos puesto a reír muy a menudo, y esto se ha planteado porque había gente que tenía dudas de que fuera así, y bueno, y que lo tenéis, así, esto que os he comentado. Entonces, el tipo reducido del 20% no compensa la diferencia frente a la casi exención que tenemos en dividendos. No compensa para nada. Y este es un tema pues, que habría vale. Entonces, una cosa que se ha planteado también es si las cooperativas no protegidas pueden acogerse al artículo 21, ¿no? Pues sí, la verdad, pueden acogerse al artículo 21 porque no se aplica en las cooperativas, con lo cual hay una consulta del año 20 en que, bueno, pues, en el caso de una transmisión de participaciones mercantiles, no hay problema, que es lo mismo que dividendos, no hay ningún problema y se aplicaría el régimen del artículo 21. Claro, esto es lo que quería yo poner de manifiesto, que es lo que ocurre, lo que no sabemos es la cooperativa no protegida cuando obtenga un retorno, si tiene también que aplicarse este régimen del artículo 32, porque al fin y al cabo, o si no se aplica, si según el artículo 6 se aplica el régimen general, pues si se aplicaría el artículo 21 de la ley del impuesto sobre sociedades, que es mucho más beneficioso. Y esto pues no queda pendiente todavía. Y nada, yo ya he acabado, no sé si me he pasado de tiempo, creo que sí, un poquito. Y nada, pues eso, disculpadme por haberme pasado un poquito de tiempo. Y nada, pues no sé si queréis, yo creo que hacemos todas las ponencias ahora y luego vemos todas las preguntas, ¿no? Y ya está. Sí, al final vemos las preguntas que hay en el chat. Damos paso a Pilar Bonet para que explique las novedades que nos trae. Gracias, Pilar. Muy bien, hola a todos y gracias por haberme invitado a estar hoy aquí como en años anteriores. Entonces voy a intentar ajustarme al tiempo que tenemos o que nos queda y empezando, a ver un segundo que comparto la presentación. Tenemos primero disposiciones normativas que realmente son muy pocas y luego unas novedades en IVA y en IRPF y después jurisprudencia y doctrina administrativa y un par de matizaciones respecto al cómputo de límites en estimación objetiva y en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Bien, las disposiciones normativas, como las vamos a ver a continuación, me las salto y están incardinadas en cada tipo de novedades. Empezamos por la de, he seguido un orden temporal cronológico para presentar las modificaciones normativas. Eh, Esta primera, una orden de 28 de abril que modifica los índices de rendimiento neto aplicables al método de estimación objetiva en IRPF para aquellos casos en que se hayan visto actividades que se hayan visto afectadas por diversas circunstancias excepcionales. Si os fijáis,
es para el periodo impositivo 2024, con lo cual empieza el año y uno está perdido, no sabe todavía qué va a poder aplicar, porque esta reducción de índices realmente llega tarde. El sector lleva pidiendo tiempo que se publique antes, pero bueno, ahí siguen. Después tenemos la orden de módulos para el año 2026, de 9 de diciembre. También aquí hay un retraso, tiene que estar publicada antes del 1 de diciembre y esto va a motivar un par de cosas que comentaré después. Por esta orden se desarrollan el método de estimación objetiva en IRPF y el régimen especial simplificado en IVA, manteniendo los signos, índices y módulos y la deducción general del 5%, así como las instrucciones de aplicación para la estimación objetiva. A continuación tenemos un primer decreto ley, Real Decreto Ley 1625 del 23 de diciembre, no convalidado. Como no está convalidado, se publicó el acuerdo de derogación en el boletín del 28 de enero. Sí, el 28 de enero. Voy a dejar estas disposiciones porque se van a repetir en un decreto ley posterior. Concretamente, es el decreto ley, el Real Decreto Ley 2 del 26, de 3 de febrero, que está pendiente de convalidación. Si no recuerdo mal, ahora mismo deben estar, o esta tarde, no sé qué horario tenía porque no lo he mirado, pero se debatía hoy en el Congreso. De manera que, como decimos, está pendiente de convalidación. Bien, tenemos por un lado que se prorrogan los límites excluyentes de la estimación objetiva en IRPF y los correspondientes para ser aplicados en régimen especial simplificado de IVA y el de actividades, régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Aunque la cifra de ingresos computables para el REAGP no se toca, permanece invariable en 250.000 euros. Pero para estimación objetiva y régimen simplificado tenemos que el límite de ingresos por actividades distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales está previsto en la ley en 150.000 euros, en el artículo 31. Y es una disposición normativa año a año desde 2016 quien va subiendo esa cifra hasta 250.000 euros. ¿Por qué? Pues porque el régimen anterior a la ley de 2014, que fue la que lo modificó, establecía un límite de ingresos de 450.000 euros. Lo mismo sucede con el límite de compras, 250.000, aunque la ley recoge igualmente el límite de 150. Bien, se establece este Real Decreto Ley un nuevo plazo para renuncias y revocaciones, que si el periodo normal es del 1 al 31 de diciembre, se ha ampliado del 5 al 16 de febrero y hay otras disposiciones, pues por ejemplo se amplía la aplicación del coeficiente del 1,1% para la imputación de rentas inmobiliarias, se mantiene la deducción por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas y la deducción por adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, así como la deducción por instalación de puntos de recarga. Se establece también la exención por daños personales en incendios forestales y la de ayudas para la dana concedidas por la Generalitat Valenciana. Bien, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado hubo un Real Decreto Ley que contenía estas mismas disposiciones, el 9 del 24, que se derogó el 20, o no se convalidó, el 22 de enero del 25. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos sacaron una nota interpretativa el 21 de marzo del 25 diciendo que se mantenían los límites previstos por el Real Decreto Ley no convalidado, así como el resto de medidas para IRPF contenidas en dicha normativa, basándose en que, ya que había estado vigente la norma durante 22 días de enero, digamos que los principios de certeza y seguridad jurídica exigen el mantenimiento de esa normativa.
a lo largo de todo el año. Y además un segundo motivo, razonamiento que recogen es que a efectos de la superación de límites de exclusión, los efectos se producen el año siguiente a aquel en que se produce esa superación de límites, según el reglamento de IRPF. Bien, como esto estaba previsto, esta nota interpretativa recoge solo la estimación objetiva en IRPF. 3 días más tarde sacan una nueva nota, bueno, aclaración a la nota de 21 de marzo, diciendo que esos mismos límites se aplican al régimen especial simplificado y al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA. Bien, si hoy no se convalida este Real Decreto Ley que comentamos, el 2 de 2026, pues vamos a estar en la misma situación. Lo más probable es que haya una nueva nota interpretativa en el mismo sentido y se mantenga esa ampliación de límites de exclusión a las cifras que venimos teniendo de otros años. Luego tenemos una eliminación para perceptores del salario mínimo interprofesional de la renta, es decir, una deducción por obtención de rendimientos del trabajo que se cifra en esa cuantía, y también este decreto está pendiente de convalidación, aunque esta normativa se incluye en un Real Decreto Ley que en realidad se refiere a medidas urgentes en respuesta de daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, especialmente en Andalucía y en Extremadura. Vámonos ahora al IVA y tenemos, en primer lugar, bien, la orden que desarrolla el método del régimen especial simplificado en IVA, junto con el de estimación objetiva en IRPF, como ya hemos visto. Bueno, pues a efectos de IVA mantiene las instrucciones para el cálculo de cuotas del régimen simplificado de IVA y los índices y módulos aplicables. El Real Decreto Ley 16 del 25, en lo que se refiere al IVA, lo que hace es ampliar el plazo extraordinario también para renunciar al sistema, al SI, y para solicitar la baja extraordinaria en el registro de devolución mensual del IVA para 2026. Pero, como ya hemos dicho antes, este decreto no se ha convalidado. El que está ahora mismo en proceso de convalidación, a efectos de IVA, aparte de los elementos que hemos dicho en cuanto a límites de exclusión y plazos de renuncia y revocación, tenemos que regula el tema de los extractores de hidrocarburos, de depósitos fiscales o distintos del aduanero, y recoge también o establece las condiciones del operador confiable. La misma nota, suponemos que será, en caso de que no se apruebe, se emitirá una nota parecida por parte de la agencia tributaria. Luego tenemos 3 órdenes ministeriales de Hacienda del mismo día, el 17 de diciembre del 25, relativas al tema de los hidrocarburos y la extracción de depósitos fiscales. Se aprueba el modelo pertinente, el 319. Se crea el registro o se dan los pasos para crearlo y las condiciones del operador confiable, teniendo en cuenta que se rebaja la cifra de extracción de litros a 500 millones de litros por el Real Decreto Ley 2/2026. Y por último, una tercera orden que establece las condiciones del aval, garantía del ingreso y el modelo que se va a tener que utilizar. Por último, los sistemas informáticos de facturación. El Real Decreto Ley 15 del 25, este sí convalidado, de 2 de diciembre, amplía el plazo de adaptación de los sistemas informáticos de facturación hasta 1 de enero del 27 para aquellas entidades que presenten el impuesto sobre sociedades y hasta 1 de julio para el resto de obligados tributarios. Vámonos ahora a la doctrina administrativa y la jurisprudencia, que ha sido realmente bien poca. Tenemos, por un lado, no la he puesto separada porque va ligada a una resolución de la Dirección General de Tributos a esta sentencia del Supremo, que en realidad es de 15 de octubre del 24, pero que lo que hace es aplicar a un tipo de panes. Sabemos que los panes, el pan común, se grava en el IVA al 4%. Bueno, pues
se recurre la aplicación del 10% a los panes especiales o a ciertos panes especiales, y en esta sentencia el Supremo lo que dice es que la no aplicación del tipo superreducido del IVA a un pan considerado especial, porque en su elaboración incluye ingredientes añadidos a los exigidos para su calificación como pan común, se opone al principio de neutralidad del IVA, en la medida en que, sobre todo en lo que pueda afectar a la libre competencia, y se opone también a una doctrina consolidada del Tribunal Europeo por la que se entiende que la diferencia entre tipos de gravamen debe atender siempre a la perspectiva del consumidor medio. Por lo tanto, aquí se entiende que ese pan se consume ampliamente y por lo tanto se le va a aplicar el tipo del 4% en lugar del 10%. Eso nos lleva a una resolución de la Dirección General de Tributos de 24 de febrero del 25, que recoge el guante y nos dice ya que el tipo aplicable, no se ha modificado la ley, no aparece este pan especial en la ley del IVA, pero lo que dice es que el tipo aplicable al pan especial multicereal, de Viena, tostado, biscotes, colines, pan de molde, pan rallado, pan bizcochado, pan de frutas o pan sin gluten, entre otros, no es el 10%, sino el 4%. Y le va a afectar este cambio a todos los productos referidos en el Real Decreto 308 del 19, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan, y a todos los productos que, respondiendo a la definición de pan común, pan especial o productos semielaborados, hayan sido elaborados con harina exenta de gluten, o bien porque se haya reducido su contenido, o haya sido objeto de un tratamiento especial, o se haya sustituido la harina por otros ingredientes exentos de gluten de forma natural. Tenemos también, iba a decir un auto, pero no, 5 autos del Supremo de 21 de enero del 26, o sea, calentitos, que tienen el mismo objeto. Se trata de determinar si en todos los casos se da el caso, o sea, el supuesto planteado es una actividad de producción de mejillón en batea que o bien es realizada por un contribuyente, era el hijo en una familia, había una persona que realizaba la actividad y sus padres tenían otra sociedad que se dedicaba a lo mismo. Por lo tanto, se trataba de determinar si la actividad de producción de mejillón en batea se realizaba de forma independiente o en el marco de una comunidad de bienes, que son 3 de los 5 autos, o sea, casos planteados, o bien por agregación de los ingresos del grupo familiar, bueno, pues iban a quedar excluidos del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. En eso precisamente se centra digamos, la necesidad de pronunciarse el Supremo, y por eso se admite, en determinar las consecuencias jurídicas derivadas de la indebida aplicación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, porque al omitirse el régimen general, lo que se plantea es si la Administración puede exigir el reintegro de las compensaciones indebidamente percibidas, como marca la ley del IVA al regular el régimen, yo diría, y permitir o efectuar la repercusión de las cuotas del impuesto correspondientes a las operaciones realizadas, es decir, si debía de haber aplicado el régimen general, pues en este caso se produciría el reintegro de las compensaciones, pero a la vez la repercusión de las cuotas del IVA en el régimen general. Y una tercera cuestión es si se debe o se puede proceder a la rectificación de las cuotas impositivas declaradas como procedentes. Bien, suponemos que a lo largo del año se producirá ese pronunciamiento o todo lo más el año siguiente. A continuación, traía una resolución del TEAC de 20 de enero del 26. En este caso es un recurso extraordinario para unificación de criterio sobre el cómputo de las compensaciones para el cálculo del límite de exclusión del régimen especial de la agricultura por el volumen de ingresos. Digamos que la discusión podría pensarse que es baladí porque ya tenemos 2 órdenes de módulos, la vigente para 2025 y la vigente en 2026, que resuelven el tema diciendo que no se van a incluir las compensaciones. Pero a mí no me parece que esto sea una solución definitiva,
Es decir, como mínimo debería llevarse esta definición o esta exclusión de las compensaciones a una norma de rango superior, ley o reglamento. Pero mientras dependa de la orden de módulos, pues digamos que está ahí un poco en el aire. La cuestión clave o las dos posturas clave son en la del TEAR de Andalucía, que reconoce el derecho a la aplicación del régimen sin las compensaciones, aunque en el ámbito del IRPF, es decir, para la estimación objetiva, sí se incluyan en el cálculo de los límites. Y la razón que da el TEAR de Andalucía es que en la ley del IVA, el artículo 121.1, hace referencia explícita al volumen de operaciones y cuando define el volumen de operaciones, excluye la compensación a tanto alzado. Por su parte, el TEAC lo que dice es que el artículo 43 del reglamento del IVA remite a la normativa de IRPF a la hora de regular los límites de la estimación objetiva y en IRPF tanto la ley como el reglamento hacen referencia a los rendimientos íntegros. A continuación, he recogido los artículos aplicables, que no nos vamos a detener ni 2 minutos porque de momento el tema está claro mientras se recoja cada año en la orden de módulos. Bien, en este mismo tema se ha pronunciado a raíz de si se incluyen o no las compensaciones, que viene siendo un tema controvertido casi todos los años. La Dirección General de Tributos, en dos resoluciones de dos consultas vinculantes de 21 de febrero y 20 de marzo, dice que no se van a incluir, pero se basa precisamente en la orden de módulos para el año 2025. Y consultada en un momento posterior sobre 2026, qué va a pasar, dice que habrá que esperar a la orden de módulos. Realmente aquí no hay nada interesante que añadir, porque ya está resuelto, como digo. Bien, luego tenemos una consulta de 5 de marzo en la que lo que se plantea es un acuerdo, una empresa tiene un acuerdo de compensación de servicios facturando trimestralmente un importe correspondiente a un servicio mínimo. Y la cuestión planteada es si la cooperativa, que es la que presta los servicios, debe expedir facturas por los servicios cuando sean compensables con los mínimos previamente facturados. Lo que dice la DGT es que el pago por los servicios mínimos constituye un pago anticipado, es decir, un pago a cuenta del precio final, de modo que si los servicios que se prestan exceden de la cantidad previamente abonada como servicio mínimo, habrá que facturarlos atendiendo a la diferencia, ¿no?, entre los precios de los facturados y los que se prestan por encima de ese importe. Pero si no exceden de la cantidad previamente abonada como servicio mínimo, no hay operación que se devengue, nueva operación, y tampoco hay que expedir, por lo tanto, nueva factura. Después tenemos una consulta de 5 de mayo en la que la consultante es titular de una explotación agrícola que quiere cesar en la explotación, no sé cómo voy de tiempo, eh, quiere cesar en la explotación, pero quiere seguir siendo la titular de la explotación. Y lo que pretende es formalizar un contrato de prestación de servicios con un tercero, de manera que le prestaría a este tercero todos los servicios propios o necesarios para mantener su explotación, como la plantación, recolección, cultivo de productos. La pregunta es si puede contratar estos trabajos con un tercero y seguir siendo la titular de la explotación. Y la respuesta es evidentemente que sí, porque los rendimientos se van a imputar al titular consultante en el IRPF, que es quien de forma habitual, personal y directa realiza la ordenación por cuenta propia de medios de producción y recursos humanos. Y esta situación o esa concurrencia o sea, esta ordenación o presunción de ordenación recae en quien figura como titular de la actividad económica. Por lo tanto, no hay ningún problema en contratar la explotación con un tercero. Después tenemos una consulta vinculante de 4 de julio del 25 en la que, esta me parece más interesante y ahora veréis por qué. Se trata de una cooperativa agraria dedicada a la transformación y comercialización de alfalfa que producen sus socios agricultores, en su mayoría acogidos al régimen especial.
La cooperativa contrata los servicios de otros empresarios que realizan todas las labores necesarias para la comercialización de los productos. Y la pregunta es si la cooperativa debe facturar a los socios estos servicios que contrata con terceros. Y la respuesta es, primero, que el precio de estos servicios no minora el precio de venta de la alfalfa a efectos de la aplicación de la compensación del 12%. Es decir, la cooperativa no puede, cuando liquida al socio en RAGP, pues el precio que resulte cuando termina la campaña y se define el importe de las entregas o el precio de las entregas, no puede incluir en esa liquidación el precio de los servicios que factura al socio. Estos servicios están sujetos al 10% y siempre que se presten en cumplimiento del objeto social de la cooperativa, y da lo mismo el modo en que se instrumente la contraprestación de los mismos, pero en todo caso quedan fuera de la base para la aplicación de la compensación del 12% y por supuesto debe expedirse factura. Después tenemos una consulta de 15 de octubre del 25. El consultante desarrolla una actividad agrícola y determina su rendimiento conforme al método de estimación directa en el IRPF. El cónyuge va a iniciar una actividad agrícola en una finca que es propiedad de ambos y la pregunta es si su cónyuge puede determinar el rendimiento neto por estimación objetiva. Lo que dice la DGT es que las magnitudes excluyentes, o sea, las que funcionan como límites de la aplicación del método de estimación objetiva, se aplicarán o se evaluarán de forma independiente para cada contribuyente que ejerza la actividad, salvo que se den los requisitos para que se pueda considerar una sola actividad del grupo familiar, que son que las actividades económicas desarrolladas sean idénticas o similares y que exista una dirección común compartiendo medios personales y o materiales. En este caso, lo que dice la DGT es que los dos desarrollan la misma actividad. Fijaros, tenemos una actividad agrícola, luego vamos a ver cómo hace la ley, qué dice la ley al respecto, y es que son idénticas o similares cuando tienen el mismo grupo en el IAE. ¿Qué pasa con las actividades agrícolas y ganaderas? Bueno, pues las ganaderas o ciertas ganaderas están incluidas en el IAE, pero las agrícolas no, por lo tanto no tienen un epígrafe, un grupo asignado. Entonces, lo que dice la DGT es que desarrollan los dos la misma actividad, pero que no puede decir más. Una consulta vinculante de 18 de noviembre del 25, tenemos también titular de una explotación agrícola, en este caso dedicado a la producción de aceitunas, que tributa en régimen general del IVA. Es persona física, por lo tanto, no estamos hablando de la cooperativa. Se plantea adquirir un molino para desarrollar él mismo los servicios necesarios para el procesado y elaboración del aceite, tanto para sí como para terceros, concretamente servicios de limpieza, desinfección, molturación, decantación, filtrado y envasado. Y se plantea el tipo aplicable a esos servicios. La contestación está muy clara en el artículo 91.3 de la Ley del IVA, y es que a las ejecuciones de obra que sean prestaciones de servicios que tengan como resultado inmediato la obtención de alguno de los bienes a cuya entrega resulta aplicable uno de los tipos reducidos, el 10 o el 4, les resultará aplicable el mismo tipo que al producto obtenido, 4% para el aceite de oliva y 10% para aceites distintos al de oliva. Y esta, que creo que es la última, tenemos una persona física propietaria de una parcela rústica en la que desarrolla una actividad agrícola y sobre la que se ha constituido una servidumbre de vuelo porque hay un aerogenerador instalado en una parcela próxima. Y la pregunta es si se encuentra sujeta y en su caso exenta de IVA. La cesión de uso de bienes está sujeta al IVA, en este caso como prestación de servicios por el artículo 11, pero los arrendamientos de terrenos están exentos, según el 21-23. Por lo tanto, lo que dice la DGT es que efectivamente está sujeta pero exenta, y ya es doctrina reiterada, siempre que esa servidumbre de paso aéreo de energía sobre un terreno responda a las especificaciones que la ley del sector eléctrico recoge
para ese paso aéreo o subterráneo en el artículo 57. Esto se da hoy mucho porque hay muchos aerogeneradores o muchas zonas que tienen este mismo problema. Bien, y por último, un par de notas o apuntes respecto al cómputo de límites de exclusión. Decimos que el límite está en 250.000 euros, pero si computamos, como hacen muchos, con el importe de la compensación percibida, tenemos que para las agrícolas estaría en 280.000, añadiéndole el 12%, y para las ganaderas, el 10,5, pues 276.250, pero no podemos decir que este sea el límite. El límite sigue siendo el que publica anualmente la orden de módulos, ligado a que en este caso se encuentra también en la ley del impuesto. Por lo tanto, ese es el límite, aunque esto sea un apunte de realidad, vamos. Y por último, lo que hemos dicho antes, hay obligación de cómputo conjunto de los ingresos y de los gastos, de forma que a los obtenidos por el titular de la actividad se le añadirán los del cónyuge, descendientes, ascendientes y entidades en atribución de rentas en las que participen, si las actividades son idénticas o similares, lo cual se cifra en el mismo grupo del IAE, que son 3 dígitos, y si tienen una dirección común compartiendo medios personales o materiales. Podemos plantearnos, y alguien lo ha hecho en distintas ocasiones, ¿deben concurrir ambos requisitos? En principio parece que sí, porque la norma no dice nada, pero no dice nada ni a favor ni en contra. ¿Qué hace la Dirección General de Tributos? Pues normalmente en distintas resoluciones suele observar la concurrencia del primero, si hay dos actividades idénticas o similares, y respecto al segundo lo que dice es que es una cuestión fáctica que debe ser apreciada por la inspección caso por caso. Y hasta aquí, así que muchas gracias por la atención y siento que no se haya podido ver adecuadamente, no he sido capaz de hacerlo de otra forma, así que mis disculpas. Ningún problema, Pilar. Muchísimas gracias por las explicaciones. Pasamos con Teresa Puchol y luego damos paso al turno de preguntas, que ya hay alguna. Vale, bienvenida, Teresa, cuando quieras. Gracias, Félix. Voy a compartir. ¿Se ve mi pantalla? Se ve. ¿Se ve? Vale. Le voy a dar a la pantalla completa. ¿Todavía se ve? Perfecto, Vale. perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Nada, en primer lugar, pues dar las gracias a Félix y a Pilar por estar hoy aquí en esta tarea que me han encomendado hoy para contaros sobre todo si se van a aplicar las normas, las propuestas internacionales a las cooperativas. Y luego quiero pedir disculpas porque no me he podido conectar desde el principio porque estaba dando clase y entonces he cogido ya desde el final de Pilar. Pues nada, voy a ello y voy a intentar ser rápida porque vamos un poco mal de tiempo. Básicamente a mí me han encomendado pues tres cosas, que es lo que voy a tratar de determinar, que es si básicamente el gravamen complementario, que es el pilar 2 como se conoce internacionalmente, la medida esta, que es una tributación mínima, se va a aplicar a las cooperativas agroalimentarias. Luego también trataré de determinar si la propuesta BEFI, que esta sí que viene desde el ámbito de la Unión Europea, que todavía no se ha aprobado y seguramente, como he puesto también en una diapositiva, no creo que se acabe aprobando porque el contexto político actualmente a la hora de aprobar medidas fiscales no es la prioridad, se están centrando en otras cosas, entonces seguramente desde el Parlamento Europeo sí que a finales del año pasado se intentó reactivar esta iniciativa, pero no ha sufrido efecto. Y simplemente ya para finalizar, de forma muy rápida, daré dos datos importantes sobre el impuesto sobre hidrocarburos que han sacado una consulta de la DGTI y una sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, pues para empezar, primero voy a tratar de ver si el gravamen complementario, el que se conoce como el Pilar 2 o imposición mínima, que lo tenemos regulado en la Directiva 2022-2523 y la ley y que se ha transpuesto a través de la Ley 7/2024, se aplicará a las cooperativas alimentarias. Se trata simplemente de establecer un mínimo global introducido por
en este caso la iniciativa vino de la mano de la OCDE, pero luego Estados Unidos con el cambio de gobierno pues se ha desentendido de esta medida. Se ha llegado a un nuevo acuerdo con Estados Unidos sobre este mínimo, entre que Estados Unidos está exento, pero por parte de la Unión Europea también se ha conseguido que en lo que son las exclusiones en el tema de incentivos fiscales también han logrado un muy buen acuerdo. Entonces no sé al final cómo quedará este. Pero sí que la Unión Europea fue de las primeras en transponer este acuerdo en normativa y los objetivos son los que se pueden ver en pantalla. Pues evitar una baja tributación internacional, garantizar un nivel mínimo de imposición y específicamente aplicando a los grandes grupos empresariales. Como vamos un poco mal de tiempo, voy a ir directamente a unas diapositivas que he hecho que se ve un poco más claro. Aquí, a ver si puedo esto. Entonces yo aquí lo que hago es que para que se pueda aplicar según cómo está redactada la normativa de cuándo se aplica el gravamen complementario, pues se tienen que cumplir como dos fases y se tienen que cumplir las dos fases. Tenemos el ámbito subjetivo y luego tenemos el criterio de la baja tributación. En el ámbito subjetivo la normativa dice que se aplicará el gravamen complementario a una entidad o grupo que pertenece a un grupo multinacional o nacional de gran magnitud con unos ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros. Aquí la clave de la cuestión es que habla de ingresos consolidados. Al hablar de ingresos consolidados nos tenemos que ir a la normativa contable. Aquí la cuestión es que las cooperativas o los grupos de cooperativas no están de forma general obligadas a consolidar cuentas a nivel de grupo simple y llanamente porque la obligación, tanto en la normativa mercantil como en la normativa contable de consolidar cuentas, la tienen los grupos en que la matriz el criterio de dominancia sea el 50% de derechos de votos o el 50% del capital. Las cooperativas con el régimen que tienen de un socio, un voto, nunca pueden cumplir este requisito de que una matriz de la cooperativa, ya sea la cooperativa de cabeza, con otras cooperativas, aunque puedan formar grupo a nivel cooperativo, luego a la hora de consolidar cuentas no están obligadas. Solo habría un caso que podría aplicarse, que es en que la cooperativa matriz tuviese filiales en forma de sociedad anónima y sociedad limitada que tuviese más del 50% del capital. Que en este caso, pues también nos encontramos el problema de los límites fiscales previstos en el régimen tributario de las cooperativas, sobre todo por la pérdida de los beneficios fiscales. Entonces, este requisito ya de por sí es muy difícil que en los grupos cooperativos se cumpla. Entonces, si A no se cumple, que el grupo cooperativo no forma parte de este ámbito subjetivo de grupo multinacional o grupo nacional de gran magnitud con ingresos superiores consolidados a 750 millones de euros, pues ya no aplicamos ese impuesto complementario. Y luego, en el caso de que sí que hubiese una cooperativa que con sus filiales sí que cumpliese este requisito, tenemos que irnos a la segunda fase, que es el segundo requisito de que sea de baja tributación en ese grupo y en esa jurisdicción. O sea, tendríamos que calcular el tipo efectivo de la jurisdicción, que en este caso pues sería España, y si es inferior al 15%, pues entonces sí que lo aplicaríamos, y si es superior al 15%, pues tampoco aplicaríamos el gravamen complementario. Aquí, eh, en la aplicación de las cooperativas, pues lo hago con la mismo, o sea, la cooperativa típica del sector cooperativo agroalimentario no son grupos de gran magnitud, no consolidan cuentas y en la gran mayoría de los casos, aunque se exporta mucho, porque las cooperativas alimentarias tienen un gran volumen de exportación, no son multinacionales. Entonces, en la gran mayoría de los casos no se cumple el ámbito subjetivo de aplicación del Pilar 2, entonces no se aplica. El único supuesto excepcional en que se aplicaría es que el grupo con ingresos consolidados fuesen superiores a 750 millones de euros, que, como ya he comentado, solo se aplicaría en aquellos casos en que la cooperativa matriz
tuviese más del 50% del capital de una SA o una SL y tuviese presencia internacional. En este caso sí que se cumpliría el ámbito subjetivo y luego si estuviese en una jurisdicción en que el tipo efectivo fuese inferior al 15%, pues ya sí que tendría que pagar. En la práctica, el Pilar 2 es una medida que se dirige especialmente a las grandes multinacionales con baja tributación internacional. Entonces, las cooperativas agroalimentarias quedan en la práctica fuera de su ámbito de aplicación, sobre todo por los requisitos, porque esos requisitos se tienen que cumplir simultáneamente. Si ya el primero del ámbito subjetivo no entramos, la cadena nos sigue y entonces no se nos va a aplicar. Por ello, el Pilar 2 no resulta aplicable en la práctica sin perjuicio de los posibles casos excepcionales de que pueda haber alguna matriz cooperativa que tenga una SA o una SL que como filial y llegue a los requisitos y entonces sí que tenga que aplicar. La segunda tarea que me han encomendado es pues determinar si la propuesta BEFIT se aplicaría a las cooperativas o no. Y en este caso, esta propuesta básicamente lo que se pretende es armonizar a nivel europeo la base imponible de los grupos empresariales y luego a través de pues, bueno, unos cálculos se reparte esa base imponible a a todos los Estados miembros que formen parte de esa base imponible conjunta y a partir de ahí luego se haría la liquidación del impuesto sobre sociedades entidad a entidad. Los objetivos es armonizar básicamente la base imponible y del impuesto sobre sociedades y reducir la planificación fiscal. Como en el Pilar 2 también se diseña para los grandes grupos con entidades en varios Estados miembros y estructurados por dominancia societaria. Aquí vuelve a ocurrir em, lo mismo que en el Pilar 2, porque tenemos una aplicación obligatoria, tal como está en la propuesta. Digo, esto no está aprobado todavía y no sabemos si se aprobará. Para que se tenga que aplicar esta propuesta de forma obligatoria, los grupos vuelve a ponerse el mismo requisito que va en consonancia con el Pilar 2. Se deben de hacer tienen que tener ingresos consolidados, o sea que deben consolidar contablemente y la obligación de consolidar contablemente según la normativa contable y mercantil, es tener más del 50% de los derechos de voto o de capital, que en las cooperativas, como ya he comentado, es muy difícil que este caso se dé. Entonces, pues no se aplicarían de forma obligatoria, a excepción de los posibles casos en que sí que exista una relación de propiedad de más del 75% en SAs o en SLs, lo podrían optar por forma voluntaria. El requisito es la dominancia, que aquí lo vuelvo a contar, pues entonces que en las cooperativas en la práctica no se aplicaría, porque se basan en los grupos cooperativos en la unidad de decisión por cumplir los principios cooperativos, siempre de carácter paritario, entonces no hay dominancia por capital y está pensado esta propuesta para los grupos empresariales mercantiles en que sí que hay dominancia por capital. En consecuencia, los grupos cooperativos no cumplen ese requisito estructural, entonces no quedan obligadas a aplicarlo en el caso de que se aplicara y tampoco podían aplicarlo de forma voluntaria, pero solo en los casos en que la matriz fuese una cooperativa y sus filiales fuesen SAs o SLs en el que la matriz cooperativa tuviese más del 75% del capital, que eso, como también he dicho luego, tiene consecuencias fiscales a la hora de ser considerada protegida fiscalmente y especialmente protegida, que es el único supuesto excepcional en el que podría aplicarse, que en el caso del cooperativismo agroalimentario, pues no es muy frecuente. Vale. En cuanto a la viabilidad política de esta propuesta, pues la adopción de esta propuesta necesita aprobarse por unanimidad en el Consejo. Todos los países de la Unión tienen que decir que sí. Necesita este amplio consenso que actualmente no lo tiene.
De hecho, en el Pilar 2 también costó muchísimo encontrar ese consenso porque habían unos países que no estaban de acuerdo con esta medida y al final sí que dijeron que sí. Pero en este caso, cómo hay que ceder esa competencia normativa de la armonización de la base, de cómo se determina esa base imponible a nivel europeo en el impuesto sobre sociedades, no están muy para la labor. El contexto político actual de la Unión Europea es que todo lo que no sea relacionado prácticamente con defensa y con Trump, porque con Trump están dedicando sus esfuerzos a defensa y a la política aduanera. Entonces, esta medida a corto plazo no se prevé que vaya a salir adelante. Y de hecho no es la primera propuesta que la Unión Europea saca de este ámbito. Ya tuvimos la BICIS 1 y la BICIS 2, que también era para consolidar a nivel europeo, que tampoco salieron. Y me temo que esta medida también al final tampoco saldrá. Y ya para ir finalizando, porque no me quiero enrollar mucho más, porque vamos un poco mal de tiempo y quiero que haya tiempo para las preguntas. Como también he trabajado un poco el impuesto sobre hidrocarburos en la aplicación de las cooperativas, he encontrado, pues es relevante, sobre todo porque las cooperativas pueden distribuir el gasóleo B, o sea, el gasóleo agrícola a sus socios. Me parece interesante solo un par de novedades que pueden resultar útiles. He encontrado esta consulta de la DGT del año 2023 que básicamente es que es el supuesto que se presenta es una cooperativa que utilizaba un tractor trailla para transportar tierra desde una cantera hasta una finca agrícola con el fin de rellenarla y prepararla para el cultivo. La cuestión que se plantea en este caso era pues, si el vehículo podía utilizarse ese gasóleo bonificado agrícola, teniendo en cuenta que el tractor debía de circular por caminos rurales e incluso por vías públicas para realizar la actividad. La contestación de la Dirección General de Tributos ha sido que sí, que puede utilizarse el gasóleo bonificado siempre que el tractor tenga la consideración de maquinaria agrícola y se utilice efectivamente en actividades agrícolas. En particular, la consulta considera que el relleno de tierra de una finca constituye una labor previa y necesaria para el cultivo y por tanto queda comprendida en el concepto de agricultura a efectos del impuesto sobre hidrocarburos. Incluso cuando el tractor esté autorizado para circular por vías públicas, puede utilizar gasóleo bonificado si se trata de maquinaria agrícola empleada en la actividad agraria. Y luego, en esta sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre el impuesto de venta minoritaria de determinados hidrocarburos, esto hubo todo un revuelo, también llegó a la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión, y en él, bueno, pues estaba en contra del ordenamiento jurídico europeo y luego se estableció de que el Estado pues tenía que devolver las cantidades pagadas sobre este impuesto. Esta es una de muchas más sentencias que el Tribunal Supremo ya ha hecho sobre este tema. Eh, de hecho, en la revista del Ministerio de Trabajo y de Economía Social, siempre en todos los años que lo estoy llevando yo, las reseñas de jurisprudencia, todos los años saco alguna de estas porque todos los años se vuelve a pronunciar el Tribunal Supremo sobre lo mismo, que es que el impuesto sobre hidrocarburos se repercute al consumidor final, entonces la cooperativa distribuidora de del gasóleo no soporta en realidad la carga económica. Entonces la cooperativa que ha distribuido no tiene legitimación para reclamar las devoluciones. El único que podría reclamar la devolución de ese impuesto serían los consumidores finales de ese gasóleo. Entonces las cooperativas, como actúan como meros intermediarios en la cadena del impuesto, no pueden reclamar el impuesto sobre determinados hidrocarburos que se declaró contrario a la Unión. Y yo con esto termino, simplemente recordar que el Pilar 2, que es el impuesto mínimo o impuesto complementario, en la práctica no se aplicará, o sea, en la práctica pues pueden haber supuestos en que sí que se dé que se pueda aplicarse.
a las cooperativas alimentarias por la realidad del sector. La propuesta BEFIT, si algún día llegase a aprobarse, tampoco, en general, tampoco se aplicaría también por la realidad del sector, no cumpliría con los requisitos y nada, y espero que con lo que hemos visto sobre el impuesto de hidrocarburos sea útil y muchas gracias por escucharme. Y me ha ajustado el tiempo que quiero que dé tiempo para las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Te has ajustado perfectamente. Tenemos ahora unos minutos para algunas preguntas. Gracias a las tres por esta estupenda ponencia, por este resumen que espero que haya sido para todos de utilidad. Y creo que esta es para Pilar Bonet, pero si no, cualquiera de vosotras, abrid los micrófonos y contestáis. Sí, Comen- ¿te refieres, hola Félix, Ah, te bueno, vale. refieres, La has leído. sí, al coste de la molturación, Montserrat Merlos? Eso es. Y al límite excluyente. Efectivamente, el coste de la molturación, tenemos la misma situación que la que se plantea en la consulta esa en la que se decía que no puede minorar el precio de las entregas de productos del socio. Es decir, o bien se factura individualmente porque se le preste a algunos socios y a otros no, o bien se incluye como gastos generales de la cooperativa si es que se prestara a todos lo mismo. No sé si es esa la pregunta, si está Montserrat por ahí, nos lo puede aclarar. No sé si he respondido a tu pregunta. Y en cuanto al límite excluyente de 250.000 euros de ingresos para, o sea, estamos en las mismas. No solo es para aplicable a la estimación objetiva, sino también al régimen agrario, es decir, se excluye el 12% de la compensación. ¿Vale? Muy bien, pues parece que no tenemos ninguna pregunta más. Yo quería disculparme por los problemas de audición. De todas formas, comentar que bueno, que le vamos a mandar a Félix las presentaciones y que supongo que las repartirá entre los inscritos. Y bueno, pues está todo explicado ahí, la verdad. Es que no sé muy bien qué ha pasado con el tema Eh, de la webcam. Había algunas personas que tenían problemas, pero no todos. No, Mm. no sé exactamente por qué. Pilar, ¿tienes otra pregunta? Tiene otra pregunta aquí, sí, Sí. ¿Ah, sí? Mm. Ahora la veo. en el chat. Eh, vale, el tema de las subvenciones no, están excluidas, están excluidas. Eh, no sé si se refiere solo para el cálculo o sea, el límite aplicable al régimen especial, ahí lo dice claramente la normativa, ¿vale? Vale. Tenemos otra en preguntas de Rafael Peralta. A ver, Es una reciente sentencia del TEAC impide la deducción de la dotación al Fondo de Educación y Promoción. vale. Mm. ¿La tienes? Eso es para Pilara. Sí, esta es para ¿Ya? mí, esta es para mí. Bueno, parece que está habiendo Vale, más en preguntas. principio teníamos ya una, o sea, vale, es, ahí es un tema que no está claro, ¿vale? O sea, me explico. Desde mi punto de vista, normativamente está clarísimo. O sea, la deducción de los gastos, o sea, de la dotación al FED, no tiene por qué tener su base en los resultados cooperativos. La ley no lo pide. Y entonces no tiene por qué. Pero efectivamente han puesto pegas a veces y ahí lo que dices de la resolución del TEA es muy cierto. Y entonces, claro, la verdad es que lo que estaría bien sería que la agencia tributaria hiciera algo, porque o sea, habría que modificarlo. De hecho, hay alguna inspección que sí que lo admite. Que yo conozco inspecciones donde el inspector ha admitido la deducción de la dotación al FED. Es decir, que no es un tema que esté pacífico, pero claro, como el TEAC lo ha dicho, es un tema que habría que aclarar. O sea, que habría que hablar directamente con la agencia. Porque la ley no pide que esos resultados tengan que ser cooperativos. Lo que dice es que la reducción se hará en la base imponible cooperativa, pero se hace la reducción obligatoria en la base imponible cooperativa, no la reducción se hace con la dotación de resultados cooperativos. ¿Me explico?
Pero bueno, es un tema que habría que pelear con la agencia y en su caso incluso negociar una consulta porque realmente la ley no dice eso. ¿Tenemos algunas preguntas más? Sí, pero la siguiente ya es de IVA. Hay una de IVA y otra de hidrocarburos. Otra de Sí. hidrocarburos, si quieres, Teresa, y luego contesto yo a Vale. las otras dos. A ver, aquí para solicitar la devolución, si la cooperativa es la autoconsumidora, es que la cooperativa en realidad haya sido efectivamente el consumidor final. Porque si la cooperativa luego le ha repercutido al socio algo, ya no lo puede solicitar. O sea, la cuestión es que la cooperativa haya sido ese consumidor final del hidrocarburo. Si no lo ha sido, no se puede solicitar la devolución. Si sí que lo ha sido, sí que se podría solicitar la devolución por el procedimiento de que se establecen las reclamaciones patrimoniales del Estado. No sé si he respondido. O sea, el quid de la cuestión es ese, que la cooperativa haya sido la consumidora final. Si no, no. Hay otra pregunta, creo, ¿no? De Ana Redondo, que está en el chat. A ver. Vale, Sí. hay dos. Una del límite excluyente del régimen. Ah, no, la de las subvenciones ya la hemos visto. Sí. La de las entidades en régimen de atribución de rentas. Vale, si hay un grupo familiar que participa en una entidad en régimen de atribución de rentas, lo más normal es que sea una comunidad de bienes. Es el supuesto más común. Los rendimientos o los ingresos en ese tipo de entidades se calcula con la normativa que corresponda, en este caso aplicando la normativa de IRPF a las actividades económicas y se distribuyen a los socios en función de su porcentaje de participación. Vale, pues en estos casos, si se da la circunstancia de misma actividad o similar por el grupo tres dígitos en el IAE y dirección común y compartir medios personales y o materiales, suman los ingresos. ¿Cómo suman? Pues agrupándolos todos. A efectos del límite de exclusión se mantienen las reglas generales de 250.000 de ingresos para el resto de actividades que no sean agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. Y lo mismo ocurre con el de compras. ¿De acuerdo? El límite de ingresos de las actividades del régimen especial, sometidas al régimen especial, va por libre. O sea, el agrario, agrícolas y ganaderas, ese va por separado. ¿De acuerdo? No sé, decir consumidor final. Vale. Hay otra de hidrocarburos o una contestación en el chat. Sí, Así que dando dice, las gracias. gracias. Lo hacía, era consumidor final. Pues sí. Y ha solicitado la devolución. Pues sí. Muy bien, pues parece que no hay ninguna pregunta más, ¿no? Pues si os parece, cerramos ya el seminario. Eh, Bien, pues cerrar desde Cooperativas Agroalimentarias, dar las gracias a las ponentes por, por estas explicaciones y por este resumen eh, que está bastante trabajado. Gracias Pilar Alguacil, Pilar Bonet y Teresa Puchol. Y darle las gracias también a todos los asistentes. Esperamos que haya sido de utilidad. Os enviaremos la presentación. Bueno, pues también agradecer a Caixa por su patrocinio estas jornadas. ¿Vale? Esperamos veros en próximos encuentros. Y cerramos aquí. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao. Adiós.